amigos, estamos ya en el último programa de esta serie sobre Dios. No sé si les habrá gustado o les habrá aburrido, si la han seguido o si hoy quizá por casualidad es el día que ponen la televisión y la escuchan. Pero hoy voy a intentar completar lo que se puede decir sobre Dios en nuestra fe católica. Eso es una osadía. Podríamos estar y deberíamos estar hablando la vida entera sobre Dios y jamás podríamos decirlo todo, porque Dios es Dios, Dios es el infinito. Y entonces, ¿cómo podemos meter a Dios en nuestra pequeña cabecita? Pero bueno, tenemos que intentarlo y expresar del mejor modo posible, expresar con el mayor amor posible y con la mayor humildad posible lo que sabemos, lo que profesamos acerca de Dios. Les he dicho a ustedes que Dios es uno, que Dios crea, que Dios es el poderoso, que Dios pone orden en las cosas, que Dios es la Santísima Trinidad, que Dios es justicia, que Dios es misericordia, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad! ¡Cuántas cosas!, ¿verdad? Y ahora me quedan todavía tantas que tengo que resumirlas en un solo programa. Dios mío, es algo impresionante. ¿Y quién es Dios? ¿Qué más falta por decir sobre Dios? Por ejemplo, Dios es la verdad. Dios es verdad. Dios es la verdad. Dios es la plenitud de la verdad. Voy a leérselo a ustedes también una vez más lo que dice el Catecismo. Dios es la verdad misma. Catecismo número 144. Y el propio Cristo en persona se ha definido a sí mismo diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, número 6. Dios es la verdad. ¿Pero es que la verdad es accesible? Por supuesto que sí, nosotros lo definimos, lo dijo con toda claridad el ya viejo Santo Tomás de Aquino, lo dijo con toda claridad Juan Pablo II, lo ha dicho Benedicto XVI. La verdad es posible, la verdad existe y es accesible a nuestra razón. Nuestra razón puede llegar a alcanzar la verdad. Y luego hay otras cosas, sobre todo referidas a Dios, que efectivamente pues nos van a costar más trabajo conseguir y que esas nos vienen enseñadas a través de la revelación. Veamos lo que dice también sobre esto, una vez más también el Catecismo. A pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal, que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con su fruto su poder natural. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Esto es de Pío XII en la encíclica Humani Generis. Por eso es necesaria la intervención explícita y directa de Dios. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Podemos conocer la verdad con nuestra razón y con lo que completa a nuestra razón la revelación. Pero más aún, es que Jesucristo, que dice que Él es la verdad, no dice Jesucristo que Él es una verdad, o que Él tiene su verdad. Dice que Él es la verdad, la plenitud de la verdad. Es que además dice que la verdad nos va a hacer libres y que solo la verdad nos va a hacer libres. Mientras que hoy en día los hombres buscan la libertad, además no quieren poner ninguna traba a la libertad, es decir, quieren hacer lo que les dé la gana, han agigantado el concepto de derechos, han hecho desaparecer el concepto de deberes, se ha producido evidentemente una enfermedad por el exceso de una cosa y la falta de la otra, y se niegan a ni siquiera plantearse la cuestión de la verdad. La filosofía hoy es una asignatura que está en franco desuso. En cambio, el Señor dice, la verdad existe, la podéis conocer con vuestra razón, con vuestra inteligencia, pero es que además está Dios que la complementa. Yo soy la verdad. La palabra que se hace carne, el verbo, la palabra de Dios que nos enseña en qué consiste esa verdad plena. Y es esa verdad la que nos va a hacer libres. Primer punto, por lo tanto, de estos que me faltan decir sobre Dios. Dios es la verdad. Segundo, Dios es belleza.
Bueno, quizás sea una cosa a la que estamos menos acostumbrados, pero sin embargo es también real. Es decir, la belleza que es Dios es la fuente de la belleza humana y de la belleza de la naturaleza. Es decir, cuando el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, aspira a encontrar la belleza, y ese es un anhelo presente en todos los seres humanos y presente en todas las épocas de la historia, desde que los primitivos pintaban aquellos bisontes en las cavernas o hacían aquellas Venus con un significado totémico de la fertilidad. El hombre estaba buscando la belleza, y siempre la ha buscado, porque añora esa belleza que es Dios, el cual es el modelo suyo. Él es la imagen y semejanza de Dios. Sobre este tema de la belleza también quisiera leerles también alguna cosa. En primer lugar, una frase, como siempre, del Catecismo. Dice: la belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Y como no, pues hablando de la belleza, una larga cita de San Agustín, quizá una de las páginas más hermosas de la literatura cristiana, desde luego una de las más bellas que están contenidas en el libro de las Confesiones. Seguramente que muchos de ustedes se la saben de memoria, porque es tan hermosa que la rezamos, la meditamos con mucha frecuencia. Dice San Agustín: tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé, hermosura, belleza, siempre antigua y siempre nueva. San Agustín contempla a Dios y le ve como la belleza, la hermosura. Y esta hermosura le atrae. Era un hombre con un gusto estético, era atraído por la hermosura. Lo había pretendido encontrar, por ejemplo, en aquella relación que tuvo con aquella mujer de la que tuvo un hijo. Y después descubre que la belleza verdadera es Dios. Y dice esto: ¡ay, qué tarde te hallé! ¿Cuánto he tardado en descubrirte, en descubrir que tú eres la plenitud de esa belleza que he añorado? Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, pero yo andaba fuera de mí mismo, y allá afuera te andaba buscando. Me lanzaba todo deforme entre la hermosura que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti cosas que no existían si no existieran en ti. Pero tú me hallaste, y más tarde me gritaste, hasta romper finalmente mi sordera. Con tu fulgor espléndido pusiste en fuga mi ceguera, tu fragancia penetró en mi respiración, y ahora suspiro por ti. Gusté tu sabor, y por eso ahora tengo más hambre y más sed de ese gusto. Me tocaste, y con tu tacto me encendiste en tu paz. Esto es un alma enamorada, ¿verdad? Y de hecho San Agustín decía: dadme a una persona que sepa lo que es amor y entenderá de lo que estoy hablando. Esto era un alma enamorada, un alma que se ha encontrado con la belleza y que le ha dicho: tú eres todo lo que he estado buscando. Y cuánto siento no haberte encontrado antes, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Dios es verdad, Dios es belleza, Dios es felicidad. Y también esto hay que decirlo, porque la felicidad viene del amor. Los hombres consideran que la felicidad es no tener problemas. Esta es una vieja definición, por supuesto, de Epicuro. La felicidad es la ausencia de dolor, con lo cual es imposible ser felices porque siempre tenemos algo. Y cuando no tenemos un problema, tenemos miedo a tener un problema, debido a que si en alguna ocasión extraordinaria y rarísima todo nos fuera bien en la vida, todo, absolutamente todo, estaríamos pensando que quizá el día de mañana alguna cosa se tuerza, y por lo tanto ya no estaríamos disfrutando de esa condición singular que es la de tener todo bien, todo en orden. Bueno, Aristóteles decía, yo creo que mucho mejor desde luego que Epicuro, decía que la felicidad era estar en paz con uno mismo. La felicidad es haber encontrado esa paz interior, haber encontrado la paz de la conciencia, haber encontrado la unión con un Dios que sabes que te quiere, que sabes que te quiere como tú eres, y que claro que le gustaría a ese Dios que fuera muchísimo mejor por tu propio bien, pero que sabes que te quiere y que te quiere como tú eres. Haber encontrado a ese Dios, haber encontrado esa fuente de la felicidad en la misericordia divina, no en la tolerancia divina que te dice haz lo que te dé la gana. No, eso no nos lo va a dar Dios nunca. Y no se lo vamos a pedir y no se lo tenemos que pedir, pero sí haber encontrado en ese Dios, en ese Señor
grande, poderoso, pero a la vez misericordioso. Haber encontrado el suelo sobre el que poner nuestros pies, esa es la felicidad. Y los hombres piensan que Dios es un aguafiestas porque te dice esto está mal, porque te dice esto no lo puedes hacer, o porque te dice tienes que hacer aquello otro. Y huyen de ese Dios creyendo que la felicidad consiste en hacer lo que a uno le dé la gana. Esto es un error. Eso es un error. La felicidad consiste en fumar continuamente. ¿Y es un aguafiestas el que te dice no puedes fumar? La felicidad consiste en beber y es un aguafiestas el que te dice no puedes beber. La felicidad consiste en engañar, incumplir tus votos matrimoniales y es un aguafiestas el que te dice oye amigo, eso está mal hecho. No, la felicidad consiste en amar y nada más que en amar. Amar implica, por supuesto, sacrificio. Lo diré ahora también dentro de un momento. Pero esto es lo que nosotros tenemos que recordar, que Dios es felicidad y que las cosas que nos dice, las dice por nuestro bien, aunque nos cuesten trabajo, aunque no nos guste oírlo, aunque no venga en el momento oportuno, aunque podríamos decir aquello de dímelo más tarde. Pero eso que me está diciendo yo sé que me lo dice por mi bien. Y cuando yo encuentro la paz en Él, la paz con Él, es decir, la capacidad de hacer las cosas lo mejor que puedo y de abandonarme después en su divina misericordia, he encontrado verdaderamente la felicidad. Otro punto que tengo que decir sobre Dios, bueno, es el punto definitivo, ¿verdad? Dios es amor. Bueno, es la definición perfecta, es la definición que va a dar el propio San Juan. Bueno, Dios es amor, lo resume todo, es decir, Dios es amor y porque es amor crea, Dios es amor y porque es amor perdona, Dios es amor y porque es amor juzga, Dios es amor como Padre, como Hijo, como Espíritu, Dios es amor. Sí, pero este amor de Dios, hay que decir también que actúa de una forma especial. Dios es amor y actúa a través de eso que llamamos la divina providencia. Hasta ahora no les he hablado de la divina providencia, estamos en el último capítulo y no puedo dejar cerrado el tratado sobre Dios sin referirme a ella. Dios es amor y su forma de actuar, su forma de ejercer ese amor es lo que llamamos la divina providencia. ¿Y qué es la divina providencia? Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios, en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place, lo realiza. Y de Cristo se dice, si Él abre, nadie puede cerrar, si Él cierra, nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Por eso concluye así el Catecismo. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis pues preocupados diciendo ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Dios es amor y actúa a través de su divina providencia. Y nosotros tenemos que aprender a abandonarnos. Tengo la impresión de que somos no solo demasiado desconfiados, sino como si creyéramos que nos vamos a salvar a nosotros mismos, que solamente con nuestro esfuerzo vamos a poder salir adelante. Hombre, nuestro esfuerzo es fundamental, es decir, sin nuestro esfuerzo, pues evidentemente no vamos a pretender que Dios resuelva los problemas, ¿eh? Eso sería también un pecado. Pero estamos demasiado tensos, demasiado agobiados. Hemos puesto o nos han puesto o hemos dejado que nos pusieran en nuestras espaldas pesos que no nos corresponde llevar. ¿Cuántas veces veo a los padres angustiados por sus hijos? Comprendo, son sus padres, los quieren, como no, ¿verdad? Una preocupación es legítima, es necesaria incluso. Pero de una preocupación, de un interés a una angustia y a un agobio, hay una gran diferencia.
nos cuesta mucho trabajo abandonarnos en Dios. Y creo que este tiene que ser el resultado de esta fe en Dios. Dios mío, una vez más lo digo, Dios mío, yo me abandono en ti, yo confío en tu divina providencia. Lo entenderé, no lo entenderé, pero yo confío en ti y sé que tu divina providencia actúa. A veces la vemos de una forma tan clara, la vemos de una forma tan manifiesta, que bueno, nos resulta facilísimo creer en ella, ¿verdad? Por lo menos yo lo digo, a mí en muchísimas ocasiones esto me ha sucedido. Pero otras veces no es así, y ese es el momento de la virtud, como les decía la semana pasada hablando del Espíritu Santificador. El momento de la virtud es cuando no es espontáneo, no es fácil, no es, digamos, lógico creer o hacer determinadas cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer con respecto a este amor de Dios. Señor, creo en tu amor. Y fíjense que es la cumbre de nuestra fe, lo que resume todo. Pero precisamente porque lo resume todo, es lo que está más sometido a tentación, sometido a prueba. Creer que Dios existe, pues hombre, si es que basta con ver una puesta de sol, ¿no? Es mucho más fácil creer que Dios existe que creer que Dios no existe. Les dije en el primer programa que todos somos creyentes, unos en el sí y otros en el no. Unos en que Dios existe y otros en que Dios no existe. Prefiero creer en que existe Dios a creer que Dios no existe. Puestos a arriesgar, prefiero arriesgar por algo que me da apoyo en esta vida y me da esperanza para la vida eterna. Como les dije el primer día, pero mire usted, si es que al final, el día que nos muramos, el ateo o el creyente, lo que hay, hay. Y si no hay nada, ni el creyente va a poder decir me equivoqué, ni el ateo va a poder decir acerté. Pero si hay algo, el creyente va a decir acerté y el ateo va a tener que decir, le guste o no, me equivoqué. Mientras tanto, yo he vivido acompañado y el ateo ha vivido solo. Yo he vivido con luz y él ha vivido con la luz que le da el mundo, que es muchísimas veces bastante oscura. Por lo tanto, es mejor, muchísimo mejor tener fe. Es decir, tener fe en la existencia de Dios es natural. La han tenido los hombres toda la vida. Tener fe en el amor de Dios es otra cosa. Eso sí que es difícil, eso sí que es meritorio, sobre todo en determinadas ocasiones. Por eso ahí es donde tenemos que poner el acento, ahí es donde tenemos que insistir. No basta con decir, creo en Dios. Pues, si es que eso lo han hecho todos los hombres y no solamente los católicos. No digo todos, pero la práctica totalidad de los hombres ha creído y sigue creyendo en Dios. Nosotros no solo decimos creo en Dios, decimos creo que Dios es amor. Y ahí viene la dificultad, contrastada en algunos momentos por algunas cosas que nos hacen dudar de ese amor. Ahí es donde viene la hora de la fe. Creo, Señor, en tu amor, lo entienda o no lo entienda. Y creo en tu divina providencia, que no me abandona y que guía mis pasos y que muchas veces escribe con renglones torcidos. Y a veces veo claramente a dónde van esos renglones y otras veces, Señor, sinceramente, no veo nada. Pero creo en ti y creo en tu divina providencia. La última cosa, este Dios, amor, este Dios tan bueno, este Dios de la misericordia, este Dios que se ha hecho hombre, este Dios que nos da la fuerza para amar, este Dios es el que hace posible el amor. Dios no solamente te dice tienes que amar, sino que Dios, además de decirte tienes que amar, te dice también cómo tienes que amar y te da la fuerza para amar. El amor es posible porque existe Dios amor. Si no fuera por Dios, no digo que el hombre sería incapaz de amar, porque el hombre al fin y al cabo es una criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza, y por tanto tiene en sí la aspiración al amor, y esa aspiración al amor, cuando la realiza, es la puerta que le conduce a la felicidad. Pero si no fuera por Dios, realmente el mundo estaría abandonado a sí mismo, el hombre estaría abandonado a sí mismo y estaría sometido a sus instintos, a lo peor de sí mismo, y de verdad sí que sería lobo para el hombre. Con razón decía Dostoyevsky, es que si Dios no existe, todo está permitido. Pero Dios sí que existe. Dios sí que existe. Hay un Dios juez. Hay un Dios que protege a los débiles y a los inocentes. No está todo permitido. Hay un Dios que recuerda que hay cosas que están mal, objetivamente mal, aunque no te guste escucharlo, y que por tanto si las haces, pagarás las consecuencias, aquí o en el más allá. Pero es que además hay un Dios que te dice, el amor es posible. Lo mismo que te dice, la verdad es posible. Lo mismo que te dice, puedes alcanzar la verdad. Con tu razón y con mi ayuda, con la revelación, también te dice, el amor es posible. El amor que consiste en ser capaz de salir de ti
para pensar en el otro. El amor que consiste en ser capaz de sacrificarte para dar felicidad a otro. El amor es posible, y el amor es posible porque existe Dios amor, porque va a estar a tu lado continuamente, porque no te va a dejar caer. Nosotros creemos en este Dios amor y le pedimos 3 cosas. Por lo menos yo le pido 3 cosas, y 3 cosas que Él me da siempre. Señor, dame luz para saber distinguir el bien del mal. No me dejes engañarme. No dejes que las voces que suenan a mi alrededor y que me entontecen me hagan confundir las cosas. Señor, dame luz. Y este es un gran don que da Dios a los suyos. Tanto más cuanto hay más oscuridad a nuestro alrededor. Señor, dame luz. Dame luz para no andar en las tinieblas. Dame luz para no hacerme daño, seguramente incluso sin darme cuenta. Dame luz para no hacer daño, consciente o inconscientemente, a otra persona. Señor, dame luz. Dios es la luz. Pero no solamente es la luz. Dios es también la fuerza. Dios es el consuelo. Dios es la ayuda. Dios es el pan. Dios es el alimento. Dios es la gracia que necesito para hacer eso que quiero hacer. La luz me indica el camino. La gracia de Dios me indica cómo tengo que recorrer ese camino. Me da la fuerza para recorrer ese camino. Luz y gracia. Luz y fuerza. Y una cosa más, misericordia. Porque nosotros los católicos, nosotros somos muy afortunados, pero muy afortunados. Realmente, qué religión tan bella es la nuestra. No en vano, es la plenitud de la verdad. Es de una belleza, de una perfección, porque aquí está Dios. Es decir, es la religión fundada por el Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor. No es una religión más, es la plenitud de la religión, la plenitud de la verdad. Confesamos al Dios verdadero. Y este Dios verdadero se nos muestra, primero, repito, como luz, y nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Después nos dice: ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Es decir, se nos muestra como el consuelo, como la gracia. No estás solo en la lucha por la santidad. Estoy contigo, estoy a tu lado, no te voy a abandonar. Pero es que después se nos muestra también como la divina misericordia. Porque, ¿qué ocurre cuando el hombre que quiere ser santo, el hombre que sabe lo que tiene que hacer, que lo desea, pero que no lo hace? ¿Qué ocurre cuando el hombre cae, cuando el hombre peca? Evidentemente lo que ocurre es que puede quedarse ahí tirado, o puede decir: perdóname, y entonces Dios le levanta. Queridos amigos, pidámosle a Dios esto, porque esto es la expresión de nuestra fe. Dios es la luz, Dios es la fuerza, y Dios es la misericordia. El amor de Dios, porque Dios es amor, por amor nos da la luz. Nos dice: yo soy el camino que te conduce hacia la felicidad, sígueme. El amor de Dios, actuando y por amor, nos da la gracia, nos da la fuerza. No estás solo en la lucha por la santidad. No estás solo en la lucha para hacer un mundo mejor. No estás solo en la lucha para ayudar a todos los que sufren. Yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar para que lleves tu cruz. Yo voy a acompañarte en los momentos de mayor oscuridad. No estás solo. Pero también nos dice: y si caes, estaré a tu lado. Basta con que pidas perdón. Basta con que reconozcas que has pecado. Basta con que admitas que te has equivocado. Yo estaré a tu lado siempre, en cualquier momento de nuestra vida. Dirijámonos a este Dios tan bueno y digámosle: dame luz, dame fuerza, Señor, dame misericordia. Dios mío, en ti confío. Quisiera terminar este programa, terminar esta serie, primero, como empecé, dando las gracias a esta cadena que me ha permitido estar aquí un año más haciendo un poco de evangelización y hablando de lo que más me gusta hablar, que es de Dios. Bueno, después de Dios, lo que más me gusta hablar es de la Santísima Virgen, hablando y haciendo lo que más me gusta hacer, que es decirles a ustedes que Dios les ama infinitamente. Y quisiera terminar, además de dar las gracias y agradeciéndoles a ustedes, invitándoles a que esto no lo olviden nunca, en lo bueno y en lo malo. Señor, en ti confío. En lo bueno y en lo malo, Señor, me pongo en tus manos. Dios mío, me abandono en ti.
En ti, Señor, yo sé que estoy bien a gusto y bien tranquilo. En ti, Señor, he puesto mi confianza, mi esperanza, y sé que no me defraudarás. Adiós, amigos. Hasta siempre. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y poned vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia, porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En absoluto. ¿No sabéis que, cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios, porque erais esclavos del pecado, mas habéis obedecido de corazón al modelo de la doctrina al que fuisteis entregados. Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor que no nos entregó en presas a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida, como un pájaro, de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pone al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así.
En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes, pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer, a beber, a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que conociendo la voluntad de su señor no se prepara, ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azote recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo que el Papa Benedicto XVI, en una ocasión, siendo todavía cardenal Ratzinger, hablaba de cómo había sido su formación en su juventud, una época difícil. Él, siendo un jovencito, muy joven, le tocó todavía servir en el ejército de Hitler, el ejército alemán, del cual logró escaparse desertando. Inmediatamente terminó la guerra, si no le hubieran buscado y le hubieran fusilado los nazis. Vivió, por lo tanto, su formación teológica en la Alemania de después de la guerra. Pero ya había allí una gran ebullición intelectual. En esa inmediata posguerra se fue gestando lo que después llegó con el Concilio Vaticano II. Y él, hablando de esa época suya como alumno, como estudiante, decía que había tenido un profesor que sostenía la tesis de que cuanto menos conciencia tuviéramos, más seguros íbamos a ir al cielo. Esa era la tesis, decía Ratzinger, de uno de sus profesores. No sé si de teología moral o dogmática, casi seguro que de teología moral, o quizá de escatología. Si tú no sabes que una cosa es pecado, entonces no pecas. Por lo tanto, cuanta más ignorancia, más seguridad en ir al cielo. Y Ratzinger decía que ya siendo un alumno entendía que aquel argumento fallaba en algo, que no era lógico, porque en ese caso Jesucristo no había venido a salvarnos, sino a amargarnos la vida. Cuanto menos supiéramos distinguir el bien del mal, con más seguridad íbamos al cielo. De alguna manera habla de esto el Evangelio de hoy. ¿Y qué pasa? Veremos lo del cielo, porque el Señor no dice que el que no sabe nada no le va a pasar nada. Dice que le va a pasar menos, pero le va a pasar. Pero vamos a olvidarnos un momento del tema del cielo para hablar de la tierra. Y pongamos un ejemplo fácil de entender. Un alcohólico. Imaginemos que a un alcohólico le dice todo el mundo: beber es estupendo. Y te emborrachas 3 veces al día, fenomenal para tu hígado y para todo tu cuerpo. No es nada malo, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista físico. Supongamos que existiera esto, ¿verdad? O ponemos el mismo ejemplo con un fumador. Fumar es estupendo. Fumar mata los bichos que tienes dentro. Fumar te da unos pulmones de atleta. Cuanto más fume, más sano. Imaginemos esto. Pues efectivamente ese alcohólico o ese fumador empedernido fuma y bebe creyendo que está haciendo algo bueno. ¿Y su cuerpo? Hace muchos años ya, un sacerdote, un cardenal, ya era mayor entonces, ya ha muerto, me dijo: no olvides esto que te voy a decir, Santiago. No lo he olvidado. Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza
Nunca, porque la naturaleza no es persona. Esta teoría que nace del idealismo de Hegel, que pasa al comunismo, que es la izquierda hegeliana, o que pasa a la derecha hegeliana que lleva con Nietzsche al marxismo, al nazismo, esta teoría de que lo que está en tu cabeza es la realidad, es falsa. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, decía: la verdad está fuera de ti. Y la verdad consiste en adecuar mi razón a lo que existe, no adecuar lo que existe a mi razón. No soy yo el que decide qué es verdadero o qué es falso. Eso existe por sí mismo y yo lo que tengo que hacer es descubrir la verdad que está fuera de mí. Vivimos un mundo tan absurdo en el cual consideramos, como decía aquel profesor del joven Ratzinger, consideramos que cerrando los ojos no nos va a pasar nada. Si decimos esto no es malo, no nos va a pasar nada. Esto no es pecado, no nos va a pasar nada. El ejercicio de la homosexualidad no es malo. Las infidelidades matrimoniales no son malas. El aborto no es malo. La eutanasia no es mala. Naturalmente que hay pecados de moda. No reciclar el vidrio, eso sí es muy malo. Eso sí, eso es malísimo. No reciclar el plástico, eso es horrendo. Matar a un niño no nacido, eso es un derecho. Pero la realidad existe. Yo creo que esta es la gran lección que hoy hemos olvidado en este tipo de sociedad que vive un idealismo destructivo, no un idealismo de tener un ideal noble y hermoso por el cual luchar. No, ese es el idealismo del filósofo Hegel y de sus seguidores. Es el idealismo de decir, mi idea es la realidad. Y se olvida que la realidad existe por sí misma y que pasa sus facturas. Tú puedes creer que no tener límites en tus relaciones sexuales es algo que no te afecta. Puedes creer que tener control de natalidad y no tener hijos es algo que no te afecta. Puedes creerlo, pero en realidad te pasa factura. Te pasa factura de que estás solo cuando llegas a viejo. Te pasa factura de que en la sociedad no hay niños y que pronto será imposible pagar las pensiones a los ancianos, porque esos ancianos, en buena medida, muchos de ellos, se negaron a tener niños. Leía el otro día una estadística de México que me impresionó. En el año 90, han pasado 30 años, en el año 90, en México, por cada anciano había 9 niños. Hoy, en México, por cada anciano hay medio niño. Cada niño le corresponde y le corresponderá ayudar, sostener, pagar las pensiones de 2 ancianos. Antes, un anciano, 9 niños. Hoy, un anciano, medio niño. O sea, 2 ancianos, un niño. Pero no pasa nada. No pasa nada. Puedo construir el mundo que yo quiera y no pasa nada. En la vida nunca pasa nada hasta que no pasa. Y generalmente cuando pasa es demasiado tarde. Escuchemos al Señor. Es nuestro Salvador. Es la verdad. Es la verdad que nos hace libres. Es la verdad que nos hace santos. Es la verdad. Él es la verdad que nos abre la puerta del cielo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, por el Sínodo de los Obispos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por el fin de las guerras, la de Ucrania, la de Israel y Gaza,
Por todos los cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan en el seminario. Pedimos también por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, pero proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Elsa, Naidia y Sola, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. Cordero de Dios, Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre, la Reina de la Paz, que interceda ante Dios para que los hombres tengan cordura y dejen de matarse unos a otros. Dios te salve. Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias,
te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén. Este programa, esta serie está dedicada a hablar de Dios dentro del marco del año de la fe. Ahora bien, en las últimas semanas me he dedicado a hablar de algunas de las consecuencias de la relación del hombre con Dios, sobre todo del pecado original, porque naturalmente me parecía que hablando del Dios creador, que es uno de los puntos fundamentales de nuestra fe en Dios, había que hablar de la creación del hombre y había que hablar de lo que pasa inmediatamente después de la creación del hombre, que es el pecado original. De hecho, en el programa anterior les hablé a ustedes de las consecuencias de ese pecado original, y sobre este tema hay realmente un mundo que tendríamos que profundizar, pero tampoco tengo todos los programas del mundo para hablarles a ustedes de Dios. Por eso quisiera hoy dar un paso más, hacer un paso adelante, ¿no?, sobre quién es Dios. Quisiera hablarles de dos características de nuestra fe en Dios. Hemos dicho, Dios existe, Dios crea, importantísimo. Dios es el Todopoderoso y eso nos da una gran paz. Dios pone orden, es decir, no crea y abandona, establece también unas leyes que regulan la existencia de la creación y que le permiten que esa creación siga adelante, es decir, esas leyes también son obra de Dios. Estas son características del amor de Dios, es decir, características de la creación. Pero hay algo más, naturalmente, no está dicho todo, de hecho hay muchísimo más, pero voy a fijarme solo en dos notas más que podemos afirmar sobre Dios. Dios es justo y Dios es misericordioso. Dios es justo. Esa es una palabra que casi no se emplea. Hablar de la justicia de Dios no solamente nos da miedo, que eso sería más o menos lógico, sino que no se usa, ¿no? Es decir, seguramente como reacción a que antes del Concilio Vaticano II se usaba mucho. Bueno, antes del concilio se usaba mucho y ahora ya no se usa nada. Bueno, mire usted, eso evidentemente eso es absurdo. No sé si entonces se usaba mucho, porque yo no he vivido en aquella época, pero desde luego no es justo que hoy no se use nada. ¿Cómo podemos decir que Dios no es justo o que no debemos hablar de la justicia de Dios porque no debemos meter miedo a los hombres? Bueno, mire usted, un Dios amor, que será el último de los temas de esta serie, un Dios amor, implica necesariamente que Dios, ese Dios amor, sea justo. Y eso simplemente por un motivo, porque la justicia de Dios es la garantía que tienen los débiles, los inocentes, de ser defendidos alguna vez, dado que muchísimas veces no encuentran la posibilidad de ser defendidos aquí en la tierra. Si Dios no fuera justo, si Dios no hiciera justicia, ¿quién pagaría las consecuencias? A mí me parece por lo menos evidente. Son los necesitados, los débiles y los inocentes, que quedarían no solamente sin la defensa de la justicia humana, tantas veces corrompida, sino incluso sin la apelación al Tribunal Supremo, al Tribunal Definitivo, que es el Tribunal de Dios. ¿Qué sería de nosotros, por ejemplo, si en el mundo no hubiera justicia? Pongamos este ejemplo, es decir, si en el mundo todos fuéramos santos, evidentemente, todos fuéramos perfectos, si no hubiera robos, si no hubiera crímenes, si no hubiera calumnias, bueno, pues entonces no haría falta jueces ni haría falta policía. Pero el pecado original existe, por eso la Iglesia insiste tanto en ese punto. El pecado original, por desgracia, existe y es verdadero, y por lo tanto la realidad es que en el mundo hay pecado, en el mundo hay cosas malas, hechas por los hombres. Y por lo tanto, si no hubiera justicia existiendo esas cosas malas, ¿quién pagaría las consecuencias? Pues pagarían las consecuencias las víctimas. Si te roban y no puedes reclamar, violan a una hija tuya y no puedes protestar, te matan o matan a un hijo y no puedes decir esto está mal. ¿Qué tipo de mundo sería ese? Ni siquiera la ley de la selva, es decir, sería aún muchísimo peor, porque tenemos más capacidad destructiva que tienen los animales. Sería simplemente imposible. Esto es algo que todos entendemos y sobre todo que todos reclamamos y practicamos. Es muy curioso que los supuestamente tolerantes, que los supuestamente tolerantes son hoy en día los peores dictadores, los supuestamente tolerantes que dicen que hay que tolerarlo todo, que el bien
bien y el mal no existen, que cada uno tiene derecho a tener su propia ética, etcétera. Oye, si un día a ellos les roban el coche, les roban la cartera, no dice, no, pero no pasa nada, ¿no? Si un día a uno de ellos le hacen una fechoría, no dice, no, hay que respetar porque este que me ha robado, o que me ha clavado un puñal, o que ha matado a un hijo, no, porque... No, al contrario, van a la policía, por supuesto, y oiga, que me ha robado, que por favor, que a ver si pueden recuperar lo mío. Y diré, oye, yo soy muy tolerante, pero mi cartera es mía. Es decir, pues si eres tolerante, dame tu cartera. No, soy muy tolerante, pero mi cartera es mía. Es que es así, es que es lógico. Y eso demuestra la hipocresía, la ridiculez, la estupidez de todos estos que dicen, no, Dios no juzga, porque no hay que juzgar, porque el bien y el mal no existen, porque todo el mundo se salva. Porque todo el mundo es bueno. Pero ¿cómo puede usted decir eso cuando estamos viendo la realidad de que, por desgracia, no solamente todo el mundo no es bueno, sino que inmaculado solo existió una persona, fue la Santísima Virgen María. Todos los demás somos pecadores. Otra cosa es que, además de ser pecadores, queramos ser santos, pero desde luego todos los demás, excepto la Santísima Virgen María, nuestro Señor Jesucristo, todos los demás somos pecadores. Por eso es fundamental hablar del Dios justo. No del Dios justiciero, pero sí del Dios justo. Y es fundamental decir que todos nosotros vamos a estar sometidos a la justicia de Dios, que eso ciertamente nos da un poquito de temor, o mucho temor, depende de cómo estés, un poquito nos da a todos, mucho quizá les dé más a unos que a otros. Bueno, pero es verdad, pero es que es necesario decirlo. Es decir, si no hubiera, repito, la justicia humana, habría más crímenes, habría más delitos. El hombre no debe de hacer el bien y evitar el mal por miedo a la cárcel o por miedo a la policía. Eso es así, pero si no existiera la cárcel y la policía, habría más crímenes y delitos. Eso también es así. Qué pena que sea así, bueno, mucha pena que sea así, pero eso es así. Y no existiera la policía y la cárcel, habría más crímenes y delitos. Y del mismo modo, si nosotros estuviéramos diciendo que Dios no es justo, sería todavía muchísimo peor para las víctimas. Por eso quiero leerles a ustedes un fragmento del Catecismo a propósito de este tema. La Iglesia nos enseña que el hombre va a sufrir dos juicios: el juicio particular y el juicio universal. Cada hombre, dice el Catecismo, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, que será el purgatorio, bien para entrar inmediatamente en las bienaventuranzas del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Es el número 1022 del Catecismo. Y añade: pero este juicio inmediato tras la muerte lo recibe el alma, no es el juicio final. Sobre el juicio final, la Iglesia dice: el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso, Catecismo número 1040. Y al final de los tiempos el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado, en el número 1042. Más adelante, el Catecismo añade: la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien solamente pueden tener el hombre la vida y la felicidad, para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira. La misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. No bromeemos con esto. No se trata de que nosotros tengamos que estar predicando sobre el infierno continuamente. Es evidente que no. Jamás la Iglesia ha dicho esto. No sé si lo habrá hecho, pero jamás la Iglesia lo ha dicho. Pero se trata de que no podemos omitir esta parte de nuestro dogma. Es decir, cuando hablamos de Dios, no podemos omitir este elemento fundamental de nuestra fe en Dios. Dios es justicia. Dios es justo, insisto, no justiciero. Dios es justicia, Dios es justo, y esto es bueno para los débiles, para los inocentes. Si no existiera la justicia de Dios, los inocentes estarían aún peor de lo que están. Lo mismo que sucede con la justicia humana. Esta justicia de Dios, ¿cómo se va a aplicar? Se va a aplicar con el juicio, que tiene dos partes. Es lo que acabo de leer, estas citas del Catecismo. Primera parte, el juicio inmediato después de la muerte.
quien va a sufrir las consecuencias de este juicio es el alma. Segunda parte, segundo juicio, el juicio final, cuando venga Cristo glorioso, donde ahí sí las consecuencias del juicio las sufrirá el cuerpo, ese cuerpo resucitado, junto con el alma. El juicio va a llevar al ser humano a el purgatorio para que se purifique antes de la unión definitiva con Dios, porque solamente estando puros podemos estar con Dios. O al cielo directamente, si muchas veces que esa persona ha sido ya purificada por tantos sufrimientos en la tierra, eso lo sabe Dios, o al infierno, donde el principal dolor va a ser ver a Dios y no poder estar con Dios, es decir, no poder estar en comunión con Dios, y eso es la pena mayor, la pena del infierno, la separación definitiva de Dios. Pero no es que Dios te manda al infierno, es que tú aceptas o quieres irte al infierno. Es como cuando un profesor hace un examen. Bueno, pues dices, el profesor me ha aprobado, el profesor me ha suspendido. De hecho, normalmente decimos, he aprobado y el profesor me ha suspendido. Bueno, el profesor me ha aprobado, el profesor me ha suspendido. Y dice, no es verdad. No es que el profesor te haya aprobado o suspendido. Tú te has aprobado o tú te has suspendido. No es que Dios te mande al infierno, no. Dios no te manda al infierno, Dios no quiere que tú vayas al infierno. El infierno existe, primera cosa. Y el infierno está habitado, el demonio y sus ángeles. No sabemos si también por muchos hombres o pocos, no lo sabemos. Sabemos quién está en el cielo, que son los santos, pero no sabemos quién está en el infierno. Eso lo sabe Dios. Pero que existe el infierno y que tú, si no mueres en gracia de Dios, si no mueres unido a Dios, si no mueres arrepentido de tus pecados, tú vas a ir al infierno. Esto forma parte del dogma de la Iglesia. Es tan importante porque es la vida eterna que bromear sobre esto, negar su existencia, ocultar su existencia como está pasando, es de unas gravísimas consecuencias. Por eso, al hablar de Dios, tengo el deber de decirles estas cosas. Pero no solo estas cosas, les he dicho que en este programa iba a hablar de la justicia de Dios y también de la misericordia de Dios. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la divina misericordia? Dios es justo, la justicia de Dios es un elemento del amor de Dios, pero naturalmente Dios es misericordioso. Es decir, si no fuera misericordioso, ninguno de nosotros, que somos pecadores, podría aspirar a su perdón. Por eso la misericordia de Dios que afirmamos y en la que creemos, la misericordia de Dios se manifiesta a través de dos cosas. Primera, de su perdón. Y segunda, de cómo nos ha enviado su perdón, que ha sido a través de la encarnación del Hijo de Dios, de su muerte y de su resurrección. Vamos a hablar de estas dos cosas para terminar este programa. La capacidad de acogerse al perdón divino. Nosotros pensamos que la misericordia de Dios es una especie de aprobado general en el curso. No hay examen. La misericordia de Dios es que todo el mundo aprueba. La misericordia de Dios es que el infierno no existe. La misericordia de Dios es que hagas lo que hagas, tú vas a ir al cielo de cabeza. Y dice, esto no es verdad. Esto no es lo que enseña la Iglesia. La misericordia de Dios consiste en algo tan maravilloso, tan extraordinario, tan inmerecido, que si yo le pido perdón, Dios me perdona. Esta es la misericordia de Dios. Es decir, la misericordia de Dios no está reñida con la justicia. Es algo que complementa la justicia y de alguna manera que hace que la justicia no sea justiciera. Si yo pido perdón, el Señor me ha prometido que me va a perdonar. Esta es la misericordia. Por eso, cuando se habla de la divina misericordia, se dice que hay que pedirle perdón a Dios y que Dios está siempre dispuesto a perdonarte. Y esto es maravilloso. Esta es la divina misericordia. Señor, cuánto te agradezco que tú estés dispuesto a perdonarme hasta el último instante de mi vida, que incluso habiendo sido el mayor de los pecadores, en el último momento pueda decirte, Dios mío, perdóname. Y en ese momento, en ese último momento, tú, a pesar de mis pecados, me digas, te perdono. Esto es maravilloso. Esta es la divina misericordia. La divina misericordia no es decirte, aunque no pidas perdón, estás perdonado. Aunque no estudies, estás aprobado.
Pero eso me haría daño, favorecería, como he dicho antes, el pecado, favorecería, poniendo el ejemplo de los exámenes, que la gente no estudiara nada. La misericordia divina consiste en que si yo le pido perdón a Dios, Dios me perdona. Y esto, repito, esto es una cosa realmente maravillosa. Ahora, los hombres no quieren aceptar la misericordia divina. Es muy curioso que digamos, o que digan algunos, mejor dicho, que la Iglesia es muy dura. ¿Por qué lo dicen? Porque la Iglesia sigue diciendo esto es un pecado. Lo que ellos quieren no es la misericordia. Lo que ellos quieren es que les digan haz lo que quieras, que no pasa nada. Pero eso no lo podemos hacer. Nosotros tenemos el deber de decir esto está mal. Y eso te lo decimos por tu bien. La mamá no le puede decir al niño bebe de esta botella de lejía, que no pasa nada. No sé si el niño estaría contento de beber de la botella de lejía, pero a lo mejor de otro tipo de productos quizás sí, por ejemplo, alcohol. Bebe, que no pasa nada. ¿Le haría un bien al niño si le dijera eso? Por el contrario, la mamá tiene que decirle al niño, mira hijo, lo siento mucho, pero de esto no puedes beber. Si el niño bebe, voy a ver cómo le curo, le llevo al médico, intento ayudarle. Pero por lo menos he hecho mi parte diciéndole esto te hace daño. Lo que nos piden a nosotros hoy en día, lo que le pide el mundo a la Iglesia, no es misericordia, al contrario, les ofende y les molesta la misericordia. Es como si decir Dios te da misericordia fuera un desprecio. Lo que piden, lo que quieren es tolerancia, que no es lo mismo. No tiene nada que ver la tolerancia con la misericordia. La Iglesia ofrece misericordia, Dios ofrece misericordia. Tú has cometido un pecado, pide perdón, no te preocupes que Dios te perdona. Mientras que lo que piden es tolerancia, que implica, según su mentalidad, decir, esto no es pecado. El pecado no existe, haz lo que quieras. Claro, no tengo que pedir perdón, porque pedir perdón es humillarme. Y no quiero humillarme, es decir, soy una persona soberbia que no quiere reconocer que se ha equivocado. De nuevo aparece el pecado de la soberbia con todas sus consecuencias. Dios te ofrece misericordia. No te ofrece tolerancia, es decir, no te dice haz lo que quieras que no pasa nada, no te dice decide por ti mismo qué es bueno o qué es malo, te dice el mal existe, el mal es real, el mal es objetivo, no puedes hacer lo que quieras porque si lo haces morirás, es decir, pagarás las consecuencias, no puedes fumar y que no pase nada. No puedes beber en exceso y que no pase nada. No puedes engañar a tu mujer y que no pase nada, o a tu marido y que no pase nada. No puedes descuidar a tus hijos y que no pase nada. Sí que pasa. La realidad existe y la realidad moral también existe. No puedo decirte con una supuesta tolerancia que no te va a ocurrir nada, hagas lo que hagas. Te puedo decir, esto está mal. Si cometes el mal, te vas a hacer daño a ti mismo y vas a hacer daño a otros. Pero si tú pides perdón, yo te perdono. Eso es la divina misericordia. Y esta divina misericordia se pone de manifiesto de una manera extraordinaria a través de Jesucristo. Cristo es la divina misericordia. Más adelante hablaré sobre lo que significa el papel que tiene la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero al menos ahora enunciemos esta parte, ¿verdad? Cristo es la misericordia de Dios hecha hombre. Es decir, Dios que es misericordia, este Dios que, como diré más adelante, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, este Dios que es justicia, pero que es misericordia, manifiesta su misericordia a través de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Dudas del amor de Dios? ¿Dudas de la misericordia de Dios? ¿Por qué dudas de la misericordia de Dios? ¿Porque no te dice haz lo que quieras? ¿Por eso dudas de la misericordia de Dios? Porque te dice mira, hay un juicio, y si tú mueres en pecado mortal, te vas a ir al infierno. Por eso dudas de la misericordia de Dios. Tienes derecho a dudar de la misericordia de Dios cuando ese Dios todopoderoso, creador, ese Dios infinito, se ha hecho un ser humano. Ha pasado por lo que pasamos los hombres, ha conocido el miedo, el dolor, el frío, el hambre, la angustia, ha conocido el sufrimiento físico, ha conocido la tortura, ha conocido la muerte. ¿Tú tienes derecho a dudar de la misericordia de Dios? Pero no puede ser. Después de ver a Cristo bebé en Belén, a Cristo haciendo milagros y complicándose la vida para ayudar al que sufre, a Cristo que muere crucificado de una forma horrorosa en la cruz, a Cristo que resucita, tú no puedes dudar de la misericordia de Dios. Yo por lo menos no dudo de la misericordia de Dios. Sé que Dios es justo, me inquieta, pero a la vez
le agradezco que me diga la verdad, le agradezco porque sé que eso me va a ayudar a no hacer determinadas cosas, pero sobre todo sé que Dios es la infinita y divina misericordia, y eso me da una paz extraordinaria. Quisiera terminar este punto leyendo otro fragmento del Catecismo sobre este tema. Dice: Dios, misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, existe. Es una cita del profeta Ezequiel. Y el Catecismo nos lo recuerda. El nombre divino yo soy, o Él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar su propio Hijo Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, el cual revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Catecismo número 211. Dios es amor. Dios es justicia, y la justicia es amor de Dios. Aunque nos inquiete, aunque nos asuste un poco, pero si desapareciera la justicia en la tierra sería peor. Y si desapareciera la justicia de Dios sería, desde luego, muchísimo peor. Para muchos hombres lo único que les queda es la esperanza en la justicia divina. No en la venganza divina, no tiene nada que ver. Dios no es vengativo, Dios no es justiciero, Dios es justo. La justicia divina es para los que sufren, para los débiles, una esperanza. Pone freno, o por lo menos debería de poner freno a la acción de los malvados. Dios es justo y Dios, sobre todo, es misericordioso. Dios es justo, Dios es misericordia, Dios es la infinita y divina misericordia. Nunca le agradeceremos lo bastante al Señor, no solo haberse hecho hombre para mostrarnos que Él es la divina misericordia, sino habérnoslo recordado una y otra vez. Por ejemplo, con las apariciones del Señor a Santa Margarita María de Alacoque en Parelemonial, la aparición del Sagrado Corazón de Jesús, que es una aparición de la divina misericordia, el corazón de Jesús, el corazón que ama a los hombres, un corazón que le ha llevado a hacerse hombre y a dar la vida por los hombres. O, por supuesto, una aparición específica, la aparición a Santa Faustina Kowalska en Polonia, donde el propio Señor ya se manifiesta abiertamente como la divina misericordia. Por eso, lo mismo que el pueblo polaco, creyendo en esa divina misericordia, fue capaz de resistir el terrible azote primero de la Segunda Guerra Mundial, de la división, el azote de la invasión por parte también no solamente de los nazis, sino de los comunistas, el quedar durante 40 años allí sometido a la tiranía comunista, y aguantó y resistió porque creía en la divina misericordia. Nosotros, del mismo modo, tenemos que decirle al Señor: Dios mío, yo creo en ti, creo en tu infinita y divina misericordia, y porque creo en tu divina misericordia voy a aguantar, voy a resistir, no me voy a separar de ti. Les decía en el programa de la semana pasada que el pecado original había logrado que el hombre desconfiara de Dios. Pues bien, nosotros vencemos al pecado original cuando le decimos: Señor, yo confío en ti, yo me abandono en ti, yo sé que tú existes y que tú me amas. A veces no lo entiendo, lógicamente a veces te pregunto, pero más allá de la pregunta y de la duda, yo expreso mi confianza en ti. Divina misericordia, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Confío en que mis pecados serán perdonados, y esa es la misericordia. Confío en que me vas a decir la verdad, que no vas a dejar que me engañe, y eso también es misericordia. No te pido tolerancia, te pido misericordia. Y no quiero dar tolerancia, quiero dar misericordia. Pido perdón, ofrezco perdón. Señor, dame tu misericordia. Así, con esta confianza, es con lo que yo puedo avanzar
por lo menos si no totalmente tranquilo, porque quizá para eso tendría que ser como la Santísima Virgen Inmaculada, ¿verdad? Pero así al menos confiado en que Dios no me abandona, no solamente como consecuencia de mis pecados, sino como consecuencia de los pecados de los hombres. Tantas veces, al menos en mi vida, este ha sido el punto que me ha logrado mantener con paz en medio de dificultades que aparentemente eran dificultades insalvables. Dios mío, en ti confío. Divina misericordia, en ti confío. Queridos amigos, digámoselo al Señor una vez más. Todos los días, en los momentos de incertidumbre, en los momentos en que no sabemos qué va a ser de nosotros o qué va a ser de los nuestros, digámosle al Señor, pongamos nuestro corazón en nuestra mano y mostrémoselo al corazón de Jesús. Digámosle a la Divina Misericordia, Dios mío, en ti confío, aquí y ahora. Sé que aunque no lo entienda, tú no me abandonas nunca. Divina Misericordia, en ti confío. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.